Hola, hola, ¿cómo están? Día domingo. Estamos hoy día con la segunda mesa de conversaciones con la que estamos cerrando el mes de la fotografía. Eh, Ayer tuvimos la oportunidad de extendernos sobre fotografía y patrimonio con Rodrigo Gómez Rovira y Samuel Salgado. Y hoy día continuamos hablando sobre fotografía, archivo y educación. Este esfuerzo que hacemos en Centex Online también, hay que decir, tiene el apoyo de la Ceremi Cultural y también del área fotografía. Es una de las 3 mesas, mañana va a continuar, ya hacia el final les contaré un poco de lo que viene mañana. Y hoy tenemos a invitadas del área archivística y del área museográfica. Es la gran primicia que ha de alguna manera empezado a salir en la prensa, el descubrimiento de estas fotografías sobre los antiguos establecimientos educacionales republicanos. Vamos a tratar un poco de descubrir qué es lo que hay detrás. Nos acompañan hoy día Kimberly Cosgrove, que ella es responsable del repositorio digital que está alojado en Centex. Ella ya nos va a contar un poco lo que es un repositorio digital. También está con nosotros Isabel Orellana, que es directora del Museo de la Educación, Gabriela Mistral, en Santiago, y también de la misma institución, pero en la parte biblioteca, digamos, es Nicole Araya la que nos acompaña. Entonces, Nicole, desgraciadamente, por alguna razón técnica, aparece, no pudimos conectar su cámara. Pero la conversación seguirá aquí en vivo y yo quiero preguntarles un poco para, eh, digamos, abrir la conversación, que nos cuenten un poco desde dónde vienen, cuál es su área de trabajo, que nos cuenten un poco, por ejemplo, Kimberly, cómo el repositorio digital trabaja con la imagen y después pasaremos al museo que nos cuente también cómo trabajan ellos con el material fotográfico. Kimberly, cuéntanos un poco cuál es tu trabajo en el repositorio. Hola Pedro, mira que les cuento primero que soy parte de Centex, que es el centro de extensión y también es donde que alojamos actualmente el repositorio institucional. El repositorio institucional es como también el archivo histórico de nuestra institución, desde el Ministerio de las Culturas, la Arte, y ahí es donde vamos alojando también nuestra como memoria y también historia. Y todo lo que hay de acá hasta los años 80, más o menos. Es una plataforma web en donde ustedes pueden acceder y ver distintos videos, programas, libros. Eso es más o menos en lo que es repositorio digital. Y lo pueden encontrar en repositorio.cultura.gov.cl. Y específicamente lo que vamos a hablar hoy día está en una comunidad que es el archivo histórico, para que después puedan ver estas fotos. Perfecto. Material disponible entonces para que cualquiera pueda acceder a través de la página. Les pregunto entonces, Isabel y Nicole, en el orden que ustedes decidan, cuéntenos un poco cómo trabajan ustedes en el Museo de la Educación y qué lugar ocupa la fotografía dentro del espacio que ustedes gestionan. Isabel está muteada, perdona. No, le estaba preguntando a Nicole si quería partir ella para que supieran que estaba ahí, como la pobre está ahí. Claro, como soy solo una fotografía, a propósito de la fotografía, solo soy una imagen fija. Eh, bueno, claro, como bien señalaba Pedro, mi nombre es Nicole Araya, yo soy la encargada de la Biblioteca Patrimonial y veo también, junto con Isabel, la parte de la investigación que hacemos en el museo, que las dos desarrollamos en nuestra institución. Y claro, la fotografía ocupa un lugar sumamente importante, quizás después Isabel también les puede contar desde el punto de vista museográfico, el lugar que también ocupa dentro del museo, pero por ejemplo, desde el punto de vista de la investigación, para nosotros la fotografía es un insumo más para poder interrogar nuestra historia educativa. Entonces, además de las fuentes escritas, los documentos, toda la parte, toda esta cultura escrita que uno suele investigar, la fotografía
también viene a ocupar un lugar que nos posibilita interrogar y problematizar distintos procesos educativos. Y nosotros trabajamos bastante con la fotografía y también con otro tipo de imágenes, con grabados, con ilustraciones, con dibujos de niñas y niños que tenemos también en el museo. Entonces, toda esta parte visual, la cultura visual dentro de la escuela, es un lugar importante para nosotras en el Museo de la Educación. Isabel. Isabel, ¿quieres complementar? Lo que dijo Nicole es muy cierto. Nosotros utilizamos muchísimo la imagen y una cosa súper importante es que nosotros tenemos un archivo fotográfico que si hubiera que definirlo como en una frase, uno diría que es la cotidianidad de la escuela, un lugar donde encontramos desde los pasos de curso hasta la fiesta del cepillo de dientes, que aquí también vamos a ver algunas fotografías después acerca de eso. Y entonces es un objeto, digamos, muy, muy importante, pero nosotros no podríamos hacer nada de eso si no tuviéramos ese archivo ordenado, catalogado, sistematizado, digitalizado, para que las fotografías, ustedes saben, sobre todo el material en blanco y negro es muy sensible a la temperatura, a la luminosidad, si esto no estuviera en las condiciones que se requieren. Y para eso hubo hace años atrás un gran proyecto en la Subdirección Nacional de Museos, un proyecto que estuvo a cargo en esos años del Centro de Patrimonio Fotográfico, cuando su directora era Ilonka Chilak, que aprovecho de darle un saludo porque yo sé que está escuchando que está viendo esta actividad, y nosotros pudimos efectivamente poner en valor ese patrimonio. Y eso, ¿por qué yo traigo esta colación? Porque esto es muy importante en función también de lo que está ocurriendo hoy día con este archivo, del que vamos a hablar hoy. Porque si la Kimberly y todo su equipo no hubieran puesto en valor ese patrimonio, no podríamos estar haciendo esta actividad. Entonces las cosas hay que visibilizarlas para poder utilizarlas. Entonces eso también es un deber, digamos, de las instituciones, no solamente tener el material, sino que también ponerlo a disposición de la ciudadanía para que mucha gente pueda acceder a él, para que mucha gente pueda utilizar como fuente, como insumo, pero no necesariamente, o no solo como eso. De repente, no sé, a mí me ha tocado muchas veces, por ejemplo, que hay gente que llega buscando al museo fotografías donde estuvo su abuela, por ejemplo, de lugares donde estudió su abuelita o su madre o su padre. Entonces, no es solamente para hacer historia, sino que también es para contribuir a la memoria de las personas comunes y corrientes que también se relacionaron siempre con estos patrimonios cuando no eran patrimonios, sino que eran objetos de uso. Sí, bueno, yo creo que eso dentro de un momento vamos a hablar, porque me imagino que las fotos descubiertas no son de gente anónima, digamos, no son fotos de famosos ni nada. Sino que son estudiantes y profesores de otras épocas que quizás mayormente no se conserva el nombre individual. Pero antes de eso, yo creo que la primicia que ha salido en todas partes, lo que ha cubierto también la prensa, ha salido en el diario, el gran, digamos, suceso es el descubrimiento de esta colección que yo creo que hay que preguntarle a Kimberly cómo ocurrió todo eso. ¿Fue un trabajo de detectives de largo aliento o fue algo fortuito? ¿Cómo ocurrió eso? Es una mezcla, que se puede hacer una mezcla de eso. Bueno, que los hallazgos en los archivos siempre un poco eso, es como casualidad, pero también tiene que ver mucho también en cómo investigamos el archivo, qué es el archivo, pero en nuestro caso fue casual. Estabas ahí, Pedro, así que tú lo sabes. Fue a casualidad, estamos en la bodega, en el ministerio tenemos bodega para resguardar nuestra documentación, nuestro implemento, y desde CENTEC siempre estamos también yendo a la bodega. Y en eso vimos unas cajas que estaban así como sin nombre y sin formato. Empezamos también a como investigar cuáles eran estas y nos dimos cuenta que eran muchas cajas. Y las cajas contenían fotos, contenían placas de vidrio, contenían revistas. Y en ese contexto fuimos así como a recuperarlas. ¿Y qué nos encontramos en estas cajas primero? A primera vista eran papeles de color café, su contenido primero y después investigando, sacando, porque soy archivista, entonces yo veo papeles y debo atacar y verlos. Y en ese contexto como que los sacamos y nos encontramos primero con estas fotos. Y estas fotos documentaban
un sello, y el sello era desde proyecciones de decorado y proyecciones escolares, digo, que eran desde el Ministerio de la Educación, cosa que tiene mucho sentido porque cuando éramos consejos de la cultura, antes de ese consejo, pertenecíamos también al Ministerio de la Educación. Y ahí también hubo un centro de extensión y ellos resguardaban esta documentación. Por eso, en ese sentido, estaban en esta bodega y no estaban en el Ministerio de la Educación. Ahí estamos viendo unos negativos que habían y placas de vidrio. También encontramos unas 50 revistas, que esas revistas que son únicas, porque son unas revistas italianas, y eran sobre la sociología. Entonces, que son retratos desde la guerra, desde la hambruna, que eran muy fuertes visualmente, pero también contenían este timbre, y descubrimos que, claro, que contenían las mismas secciones, y también esas fotos las que estamos viendo eran otras, pero en un formato que era más como liviano, comparado a la de la escuela normalista, que eran unas fichas pegadas encima de otras fotos, que son en formato cartón. Ese fue como el primer descubrimiento que hicimos. Yo creo que aún falta por así como descubrir. Yo creo que esto fue una primera parte porque nuestro proyecto para el 2021 es rescatar esas fotos, las que estamos viendo ahora, y también vamos a rescatar también las placas, porque las placas lamentablemente estaban en estas cajas, pero estaban al fondo. Entonces muchas de ellas están quebradas. Entonces no se puede ver bien el contenido, pero en otras sí. Mm. Es curioso porque hubo una mezcla de dos cosas. Por una parte, el material estaba clasificado, pero al mismo tiempo estaba olvidado. O sea, Claro. se habían dado el trabajo de reunirlo y sin embargo había quedado olvidado en una bodega. Bendito olvido en todo caso que de alguna manera lo preservó. No sé, a mí me hizo pensar en una fotógrafa bastante famosa hoy, pero que su trabajo estuvo desaparecido por mucho tiempo, que se llama Vivian Maier. Y que el 2008, 2009, por ahí descubren unas cajas donde había todo su trabajo fotográfico hecho durante casi 50 años y ella siempre había sido una niñera, había trabajado y tenía su cámara Rolleiflex y fue documentando las ciudades, pero fue un trabajo que de pronto se descubre en estas cajas y sale a la luz. Pero ahí sale a la luz la mirada de Vivian Maier, que es una persona. Entonces yo quería preguntarles, quizás Isabel, Nicole, me pueden ayudar un poco, ¿quién está detrás de la cámara en este caso? ¿Quiénes son los que están sacando las fotografías? ¿Qué mirada es? Y con eso podemos empezar un poco a meternos en materia también para ver qué proceso están mostrando las fotos, a qué corresponden, si podemos de alguna manera datarlas. Hay varias preguntas, pero ¿quién está detrás? Esa es la primera pregunta, o quién suponemos que está detrás. Isabel está muteada. La respuesta es fácil y es difícil a la vez. Sabemos quién está detrás. Está detrás del Estado chileno, porque este es un proyecto del Estado de Chile. Pero es difícil porque el Estado está compuesto por una serie de organizaciones y de personas, y las personas le van dando forma a las instituciones. Entonces, finalmente, lo que está reflejado ahí es, obviamente, la mirada del país, o sea, la mirada del Estado chileno con respecto al país, o la mirada que el Estado chileno quería proyectar, mejor dicho, o quería educar, quería formar con respecto a la nación. Pero también están los sistemas de creencias de las personas que toman las fotografías, los sistemas de creencias de las personas que finalmente escogen a quienes van a estar en esas fotografías, que escogen el motivo con el cual se va a tomar la fotografía. Entonces, es bien compleja la respuesta, podría ser simple, pero finalmente es muy compleja. Y un punto muy importante es que el área de decorado escolar y de decorado de proyecciones escolares del Ministerio de Educación parte en 1913. Entonces, es muy decidor porque estamos hablando de un periodo posterior al Bicentenario, pero anterior a la Ley de Educación Primaria Obligatoria, de la que se cumplieron este 26 de agosto recién 100 años, o ya 100 años, depende de cómo uno lo vea. Entonces, es un periodo además donde hay como del punto de vista cultural, había habido una reflexión
enfocada, digamos, al centenario, y la élite intelectual criolla había decidido para ese centenario que el proyecto cultural al que iban a escribir iba a ser el proyecto cultural europeo. Entonces, finalmente, es todo esto, educar en las bellas artes, toda, digamos, la idea que se proyecta a partir de estas acciones tienen que ver un poco con eso, y uno lo empieza a ver rápidamente en la medida que analiza el material. Yo creo que habría que aclarar una cosa, que es, inmediatamente se declaró que eran imágenes que pertenecían a las escuelas normalistas. Quizás Nicole quiera aclararnos un poco en qué consisten las escuelas normalistas. Primero, a qué responden, cuál es el contexto, para tener una idea mejor, digamos, para después, cuando veamos las fotos, entender un poco por qué están hechos así los retratos. ¿En qué consistía la escuela normalista? Sí, antes de responder eso hay que precisar algo que la Isabel señalaba, que detrás de quienes están detrás de la sección de decorado y proyecciones escolares es el Ministerio del Estado, pero esta sección se va a alojar específicamente en 1913 en la Inspección General de Instrucción Primaria, entonces va a estar vinculado con esa inspección, y las escuelas normales están vinculadas con eso. Entonces, ese elemento nos permite entender por qué en este archivo, ¿cierto?, que Kimberly encontró, tenemos muchas fotos que remiten a las escuelas normales y a escuelas primarias, porque estaban vinculadas con esta sección. Ahora, cuando nos detenemos en las escuelas normales, la institución normalista, ¿cierto?, era una institución que estaba encargada de formar a las maestras y maestros de nuestro país. Y en Chile comienzan a funcionar en 1842, cuando se crea la primera escuela normal de preceptores acá en Santiago, y que en esa época estuvo dirigida por Sarmiento. Van a tener que pasar 12 años para que después recién se cree una escuela normal de mujeres, y que va a estar alojada ahí por el sector de donde está ahora Portugal, acá en Santiago, y luego se va a cambiar a donde está ahora el Museo de la Educación, ¿cierto?, que es la escuela normal número 1 de niñas. Entonces, los orígenes de la educación normalista en Chile están ancladas en el siglo XIX, y con todo este proceso, ¿cierto?, de formar a los ciudadanos, ¿cierto?, con estos procesos de este canon civilizado que estaba imperando en aquella época. Entonces, cuando uno empieza a indagar en las fotografías que ahora están acá en el repositorio, uno puede advertir este vínculo de las escuelas normales, ¿cierto?, y de las escuelas primarias, a partir de que esta sección de decorado y proyecciones escolares estaba anclada en esta inspección de instrucción primaria en 1913, como bien señala la Isabel, que es cuando se crea la sección oficialmente. Voy a remitirme a un comentario porque creo que es bueno también ir recogiendo inmediatamente las impresiones que nos llegan. Ilonka, de hecho, nos comenta que la colección del decorado escolar estuvo siempre allí. Las perdimos hace muchos años para ser traspasadas al Museo de la Educación y nunca se fueron entregadas. Quisieron entregarlas, sino hasta hoy. No sé muy bien qué es lo que ocurrió detrás. Quizás podemos retomar, digamos, ese vacío que hay, y por otra parte, sí, que era la pregunta que yo tenía hacia el final, porque a mí me da la impresión de que esto puede tener un final feliz, donde esta colección, digamos, encuentra un espacio en el museo y puede tener una feliz vida, una feliz posteridad, no sé. Esa era la pregunta, digamos, el happy ending. Sí, mira Pedro, es que la verdad investigué de dónde estaban estas fotos, así como principalmente. Hay un funcionario que, gracias a él, en realidad, tenemos un archivo histórico actualmente, que es Gabriel Saxton. Gabriel Saxton también trabajó en División Cultura, desde 1980 APP, y me contó que estas fotos estaban en una bodega, que estaban en San Camilo, ahí en Santiago, cuando todavía estamos en el Ministerio de la Educación. Y lamentablemente después, cuando se cambió a Consejo de la Cultura,
como que se cambiaron estas bodegas y se como dividieron. Entonces, muchas de las obras no estaban tampoco como catalogadas o como clasificadas. Por eso encontramos una foto con unos posits, que no sé si te acuerdas, pero eso significa que estaban ya en proceso para ser revisadas y quizás entregadas como el museo para completar esta colección. Y de alguna manera u otra llegó a Valparaíso, a las bodegas que eran del Consejo, bueno, ahora ya somos ministerio. Pero no, dime Isabel. No, yo solamente quería decir un poco que a propósito de lo que dice Lilonka, porque es muy cierto, nosotros yo no me acuerdo bien el año porque la memoria a esta altura ya como que está un poco resentida, pero debe haber sido alrededor del 2005. Me acuerdo perfectamente que llegó Ilonka al museo, a mi oficina me parece que con Carlos Ramsey, si no me falla la memoria, y ella precisamente llegó a señalarme de que de que ese archivo estaba en el ministerio y que sería súper importante de que ese archivo pudiera llegar al museo. Y tratamos de hacer las gestiones con ella en ese momento para que efectivamente ese archivo se trasladara al museo y eso nunca ocurrió. Y yo me quedé siempre como con esa espina metida como en lo más profundo de mi corazón porque yo sabía de esa colección y sabía lo importante que era. Porque de verdad es una colección muy importante, muy relevante para la historia de la educación. Muy relevante, o sea, el nicho natural de esa colección es efectivamente el museo, porque es muy importante como para entender muchos procesos incluso que se dan hoy. Entonces, eso lamentablemente no prosperó, como dice por ahí, hay un proverbio árabe que dice tener razón antes de tiempo es una forma de equivocarse. Bueno, no nos resultó, lamentablemente, pero por eso ahora estamos muy contentas de que eso efectivamente pueda ser así, se pueda materializar esa intención que venía desde mucho antes y que seguramente quedó por ahí metida cada vez más abajo en un baúl, como dice la Kimberly, hasta que encontraron en una caja, ¿cierto? Encontraron ahora todo ese material. Lo bueno es que ese material se preservó igual, porque muchas veces, y nosotros en muchas instancias, ¿cierto? Estoy pensando, no sé, el archivo antiguamente de ferrocarriles u otros que sencillamente han terminado por la decisión de alguien en la basura o quemados. Entonces, de todas maneras, que esté ahí, o sea, que hubiera estado en esas cajas, permitió que se guardara y que lo encontrara alguien que tenía conocimiento, digamos, que pudo reconocer el valor que tenía también fue súper importante, porque también no estaba ganada la cosa con que lo encontraran ahora de que efectivamente lo íbamos a poder recuperar. O sea, el trabajo que han realizado en el CENTEX ha sido fundamental. Sí, habría que agradecer quizá a que los ratones decidieron comerse otras cosas antes porque no estaban bajo ningún cuidado de ninguna especie, son fotografías que tienen años y por lo tanto me imagino que hay condiciones de temperatura, pero nada de eso se cumplía. O sea que agradezcamos que los ratones no se los comieron. Gracias a que también estaban en un soporte duro, ¿no es cierto, Kim? No era la foto, no está, digamos, la foto suelta sobre el papel, sino que la foto está pegada, hecha de alguna manera como fichas. Claro. La mayoría de ellas están en fichas, como son estas las que estamos viendo. Así que esa que yo creo la que tuvieron mucho menos daño. Bueno, y en ese contexto también, el primer como acción, la que se decidió hacer en la digitalización, porque era eso, así como esperar a que se preservaran así como digitalmente primero. Y después, porque en el CENTEX, así como lamentablemente que lo contamos con unas condiciones archivísticas y de conservación para poder hacerlo. Es por eso, bueno, que yo creo que más adelante vamos a hablar sobre eso, sobre las futuras así como decisiones en que tomamos en la conservación física de estas. Pero actualmente están ya así como preservadas digitalmente en nuestro repositorio digital, que esa es la buena noticia, la primera parte. La verdad es que son fotografías extraordinarias. Hay una serie de espacios, de mobiliarios, de indumentaria, de prótesis y de artefactos que nos hablan de una educación de otra época. Yo creo que, bueno, eso es, me imagino lo que
ustedes, Isabel y Nicole, nos pueden ayudar un poco a averiguar lo que hay detrás y el periodo, digamos, porque no sé si corresponden todas más o menos al mismo periodo. Bueno, o sea, lo que pasa es que como era un programa, por llamarlo así, si uno utilizar una nomenclatura de ahora, la sección era un programa permanente, entonces hay de varios años. No todas, lamentablemente, tienen los años. Ustedes saben que no siempre la gente le pone el año a la fotografía, entonces es un dato que no necesariamente tenemos, pero sí hay de varios años y uno puede ir viendo evoluciones de muchas cosas a partir de eso mismo. ¿Y material similar que ustedes ya tuviesen en el museo? Nosotros en el museo tenemos una parte de estas fotografías, una mínima parte, que son muy características, ¿no? Por ese cartón, que precisamente como eran fotografías que no estaban hechas para guardarse, sino que estaban hechas para mostrarse, para mostrar, para educar, para mostrar ciertas realidades, digamos, como un elemento de propaganda, están enmarcadas, entonces son sumamente fáciles de identificar. Y además tenían como ciertos colores característicos, ¿no? Medias verdes, o este color que estamos viendo ahora, ¿cierto? Que es como un medio beige, crema, no sé, y esas otras que eran un color más como burdeo. Entonces es fácil identificarla y tenemos algunas en el museo, obviamente una mínima parte de todas las fotografías que seguramente hubo, y que precisamente como eran también fotografías que no eran fotografías sacadas como con fines, podríamos decir, artísticos, o sea, para hacer una exposición, que seguramente, sino que eran como para difusión, como podría ser ahora un material más como perenne, ¿no? Estoy pensando como podríamos hacer ahora, no sé, un tríptico, ¿se fijan? Entonces, no necesariamente todo ese material se conservó. Sí, bueno, es fotografía de registro, que básicamente tampoco es divertido porque no tiene un valor emotivo específico, sino que nosotros se lo atribuimos, pero me imagino que venían los fotógrafos a las escuelas y retrataban, digamos, armaban alguna suerte de escena con las niñas y los niños y trataban de mostrar cuál era la realidad educativa del momento. Yo no estoy fascinado mirando porque tampoco las he visto, o sea, he visto 2 o 3. Sí, igual están muy bien, por lo menos como se ven digitalizadas, están en bastante buenas condiciones, considerando que estuvieron mucho tiempo en un lugar que no era el apropiado. Bueno, ahí por ejemplo esa foto es muy impresionante porque, bueno, nosotros la tenemos esa foto puesta por ahí, el año no me acuerdo, pero porque ahí está ese típico escudo que tienen las escuelas públicas hasta el día de hoy, ¿no? De la escuela pública chilena, que es como tan característico, ¿no? Como del proceso de la escuela pública, el escudo que está ahí arriba. Sí, el emblema. Sí. Y también es interesante porque, por ejemplo, no me acuerdo el año. Nicole, ¿tú te acuerdas de qué año vimos que estaba en una de estas fotos? Vimos que había uno. ¿En qué año? ¿De qué año era? ¿Te acuerdas? Era de 1922, 23 por ahí. Entonces, que ya tempranamente en el siglo XX ese escudo estaba presente, por ejemplo. Nosotros no teníamos fotografías tan antiguas donde se pudiera ver ese escudo. Perfecto, estamos hablando de 100 años atrás, entonces, justo claro, ahora. Prácticamente 100 años atrás, sí. Yo no sé si voy a hacer una aclaración en todo caso ahora, porque parece un contrato de 1923 y esta es una aclaración que no, o sea, apareció en nuestra página web asociada al artículo que anuncia esta mesa, este diálogo, pero es un contrato que corresponde a un contrato del sistema en Estados Unidos, que fue, al final tuve que aclarar varias cosas, pero que habla sobre las señoritas y habla sobre las durísimas condiciones que imponen a las maestras. No tiene nada que ver con me imagino, con la realidad que están mostrando estas fotos. Sin embargo, fijándome un poco en el material que tenían en la página web del museo, me pude percatar que había una palmeta, si se llama así, que era parte, digamos, del material como para educar. Había un dicho viejo, la letra con sangre entra. No sé si
tenemos que, de alguna manera, al visitar estas fotos, volvemos también a viejos sistemas educativos donde hay, bueno, algo de coerción a la hora de promover la enseñanza. Bueno, efectivamente nosotros tenemos, o sea, claro, si bien el contrato ese no es chileno, no es el único contrato que se hizo, ¿eh? Nosotros hemos encontrado también otros, por ejemplo, no sé, en España, en otros lugares donde se hicieron contratos similares. Es verdad, en todo caso, sí, dicho sea de paso, que las restricciones para las mujeres solteras que se iban a trabajar a las escuelas, sobre todo a las escuelas de pueblos más pequeños o a las escuelas rurales, eran muchísimas, en Chile también. Hay información que uno puede desprender, por ejemplo, de los archivos de visitadores de escuelas, de las historias que estas mujeres cuentan de soledad absoluta, porque finalmente, si bien no las hacían firmar un contrato similar, había una presión social enorme, no podían juntarse con las familias de los pueblos donde estaban, había una serie de restricciones que sí efectivamente eran reales. Y también es curioso, pero a propósito de ese certificado, que bueno, nosotros nos preguntaron mucho, porque llamó mucho la atención acerca de esa noticia. Es curioso porque lo que tú dices, porque es uno que se aplicaba en Estados Unidos, y en Chile hubo una discusión que aparece en una revista a principios entre la década del 10 y la década del 20 por ahí, una revista donde se genera toda una discusión acerca de si las profesoras tenían o no que casarse. Entonces, si bien eso no se materializó, igual esa discusión de alguna manera se instaló. Se instaló también en Chile con respecto entonces incluso había ahí conversaciones, porque se citaba precisamente un artículo en esa revista, un artículo norteamericano, donde se decía que, por ejemplo, sí estaba bien que las viudas trabajaran, había una cosa muy de género marcada, ¿no? Porque claro, tenían que alimentar a sus familias, pero las solteras se iban a preocupar de los hijos que no eran los de ellos, y en realidad tenían que preocuparse de sus propios hijos. Entonces, claro, y esa discusión está en esa revista. Entonces, es curioso porque al final de la revista, de ese artículo, se señala, dice, invitamos a las profesoras, o no sé, a los docentes, no me acuerdo cuál es la frase exacta que utilizan, para que discutan y conversen acerca del tema, y revisando todas las revistas posteriores, nunca llega ninguna discusión al respecto, nunca llega ningún comentario. Entonces, pero claro, era una discusión que efectivamente en algún momento se dio. Y con respecto a lo del disciplinamiento, efectivamente la escuela chilena, uno puede decir las cosas, digamos, como realmente son, digamos. La escuela chilena es una escuela que ha sido tradicionalmente fue muy castigadora. Fue una escuela muy castigadora, físicamente castigadora. Entonces, claro, este disciplinamiento del cuerpo estaba dado por el golpe físico, ¿cierto? También hay que entenderlo en el contexto, ¿eh? Porque esto de la letra con sangre entra no era porque la gente fuera mala y quisiera que los niños sufrieran mientras estudiaban y sangraran mientras estudiaban, sino que tenía que ver con que el concepto de disciplina estaba asociado al castigo físico. Por lo tanto, la manera de disciplinar el cuerpo era así. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra biblioteca un autor de apellido Frontaura, que él hace referencia en sus relatos de que, por ejemplo, había una cierta cantidad de guantazos. El guante era una especie como de chicote que tenía en las puntas unos nudos, era de cuero sin curtir, por lo tanto dolía muchísimo. Él decía de que estaba catalogado cuántos golpes había que dar para aprender cada letra del abecedario. Entonces, había un asunto que estaba pensado desde el castigo. Ahora, ese castigo físico desapareció lentamente. Nosotros tenemos todavía relatos de los años 80. Seguramente algunos de ustedes, si es de esa época, pasó su etapa escolar en los 80, se acordará que la regla metálica, el tirón de la patilla, ¿cierto? El coscorrón, la oreja, el tirón de oreja estaban absolutamente vigentes. Claro, ya no había palmeta de castigo. La palmeta de castigo ahora, por suerte, solo la podemos ver en el Museo de la Educación. Pero curiosamente, a propósito también de todos los procesos migratorios de los últimos años, ahora nosotros tenemos un público mucho más diverso en términos digamos, de origen latinoamericano. Y hay algunos países donde los niños nos cuentan que todavía la utilizan, sobre todo en los sectores rurales, la palmeta, así que tampoco está todo tan ganado. Bueno, pero en todo caso, a mí me late que estas imágenes de alguna forma traen un cierto progresismo para la época y reflejan una intención o un proyecto educativo. El sistema normalista tenía, digamos, efectivamente deseos de ampliar la cobertura y de pronto
hay mucha información que yo creo que podría ser interesante que ustedes tienen una presentación que pudiéramos verla ahora, María José, para empezar a comentar un poco qué es lo que está detrás de estas imágenes y qué refleja, digamos, esta expedición para retratar, para registrar el proceso educativo a nivel nacional en Chile en el siglo pasado. Bueno, les vamos a contar, vamos a hacer una pequeña división metodológica. Yo voy a hablar al principio y después va a hablar la Nicole para que hacer un contrapunto más de acuerdo a las áreas de investigación que cada una desarrolla. La mía es más relacionada con la historia de la educación desde las mujeres y la infancia, ciencia, mujeres y infancia, y la de Nicole es más desde la estética y la historia. Entonces ella va a hacer un análisis más desde el punto de vista efectivamente del instrumento de fotografía, desde el punto de vista más estético. Entonces, pero lo primero, que ya nosotros lo dijimos, ¿cierto?, es que esto se crea en 1913, la sección de decorado y de proyección escolar está dentro de un proyecto también de una filosofía educativa, está muy relacionado con la escuela, con las metodologías activas, con cosas que van a ir ocurriendo con posterioridad, digamos, si bien todavía no se habla de metodología activa, en ese momento cuando se crea mucho de lo que ocurre después en ese lugar, va a estar relacionado con esas metodologías activas y con la escuela nueva. Entonces, lamentablemente yo en nuestra imagen, en lo que veo acá, veo muy pequeña la imagen como para poder leer tanto, ¿no? Pero voy a tratar no quiero leer tampoco, no se asusten, pero un poco para que vayamos como viendo cómo esto va evolucionando. La idea era proveer a las escuelas de material gráfico indispensable, considerando esa época. Si ustedes piensen, en esa época es muy importante lo que se está haciendo, muy importante, porque si nosotros hacemos un paralelo con nuestra época actual, en este contexto de pandemia, por ejemplo, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es la gran brecha digital, que todo el mundo sabía que había, que existía, qué sé yo, pero que ahora ha quedado en evidencia enormemente, ¿cierto? Enormemente en evidencia, producto de, por ejemplo, la conectividad que tienen los niños para poder recibir sus clases, no vayamos más allá que eso. Entonces, pero en ese momento había una intención desde el Estado de dotar de materiales audiovisuales, de dotar de imágenes a las personas, sobre todo, digamos, a las escuelas y a sus docentes. Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahí como material? Encontramos ampliaciones fotográficas de gran tamaño, ¿cierto?, y ahí se explica, es muy explícito digamos, lo que se quería. Colocadas en cuadros de vidrio, ¿cierto?, que adornarían las murallas de las salas de clases relativas a asuntos históricos. Lo segundo, grabado sobre fauna y flora chilena. Esta idea, ¿cierto?, de la territorialidad, ¿no?, de cómo incluimos estas materias que a veces, sobre todo yo que trabajo el tema de la ciencia, a veces cuesta tanto convencer, ¿cierto?, de la importancia que tienen, digamos, en el currículum. Después, paisajes históricos característicos de las diferentes regiones del país, cuadros de diferentes asuntos que tuvieran interés, ¿cierto?, con la vida económica, y un asunto súper importante, dispositivos de proyecciones luminosas, ¿se fijan?, y conferencias sobre incluso lo que ocurría. Bueno, y los objetivos obviamente tenían que ver con lo que yo le estoy diciendo, con este proyecto cultural que se quiere abrazar, ¿cierto?, el buen gusto por las bellas artes, dar a conocer los recursos naturales, reproducir relatos de hombres notables. Y ahí es interesante porque los retratos que se reproducen, curiosamente estos hombres notables, no son hombres notables, no son el prócer, no es Bernardo Higgins o Arturo Prat, sino que son los educadores, son los profesores, las profesoras y los profesores. Entonces, es súper interesante, porque entonces el objetivo que se plantean es preparar y distribuir material de enseñanza de historia, ciencias y arte nacional. Entonces, está esta concepción además de la nación, cómo vamos construyendo este imaginario estético-político de la nación al interior de la escuela. Pero esta es una ideología que trasciende las imágenes, que viene del siglo XIX, por ejemplo, ahí en ese grabado que se ve ahí, que es del siglo XIX, y que está en un libro muy interesante, les aprovecho de decir que publicó recientemente la Nicole y que está para distribución gratuita en nuestra página web. Nosotros podemos ver como el paradigma del siglo XIX, este paradigma moral. Cómo nosotros vamos a civilizar a los niños y a los niños a través de preceptos morales y a través de los deberes del hombre, obviamente, en esa época. Y en el siglo XX, producto
o digamos lo que queda muy bien expresado en el documento que le da origen a esta sección, es que lo que hay que difundir es la patria, el siglo XX y el siglo de la patria. Entonces, tiene que haber un ciudadano educado, ¿cierto? Y para ese ciudadano educado necesitamos ciertos referentes simbólicos. Y esos referentes simbólicos se entregan a través de esta fotografía. Entonces, las preguntas que habría que hacerse: ¿qué se quiere representar? ¿Para qué se quiere representar? ¿Quiénes van a ser los destinatarios finales? Porque el ministerio es el intermediario, no es el destinatario final. Entonces, y ahí empiezan a aparecer las fotografías, y ahí uno puede verlo desde diferentes aspectos. Entonces, por ejemplo, ahí la fotografía como objeto. Nosotros vamos a ver que tienen un marco, ¿cierto? Están pensadas, ¿cierto? La fotografía es un instrumento de propaganda, como nosotros con Nicole le pusimos un poco a nuestra intervención. Entonces, que tiene un formato, tiene ciertos colores súper reconocibles. Hasta el día de hoy uno reconoce estas fotos, uno sabe que son, dice, esta foto es del decorado escolar, ¿se fijan? Hay algunas también de estas fotografías que están en el Museo Histórico. Entonces está esa cosa como muy gráfica, ¿no? Después, ¿qué es lo que muestran estas imágenes de la realidad educativa de la época? Y ahí es un mundo, es un continente por descubrir todo lo que hay en esta fotografía. Primero, formación de maestras y maestros, ¿cierto? Desde una clase de avicultura, donde ven ustedes las gallinas ahí, ¿cierto? En 1920, pasando por una clase de agricultura, además, muy curioso para nuestra época, ¿no? Como este profesor tenía que estar siempre bien vestido, ¿no? Incluso cuando estaba haciendo su clase de agricultura. No iba a estar todo estartalado con una polera y un pantalón viejo para que no se le ensuciara, ¿no? Tenía que estar de terno, con su traje, ¿cierto? Porque además había una imagen, esta imagen como de la pulcritud, de la limpieza, que también viene del siglo XIX. Después, si seguimos más adelante, por ejemplo, en la siguiente, están las escuelas normales, que como muy bien dijo la Nicole, tiene que ver con esta idea de que está alojada digamos, en el área de instrucción primaria. Por lo tanto, si alojan en mi área algo, yo voy a difundir más mi área que otras áreas, eso está claro. Entonces, la mayoría de estas fotografías remiten, ¿cierto?, al trabajo docente. Y ahí nosotros podemos volver un poco a lo que preguntaba Pedro delante acerca de la disciplina. La disciplina, ¿cierto?, no estaba marcada a fuego solamente en las alumnas y alumnos, también estaba marcada a fuego en las docentes y en los docentes, ¿cierto?, la manera de cómo se sientan, qué sé yo, una serie de cosas. Después, los tipos de escuela, ¿cierto? Escuelas rurales, escuelas mixtas, escuelas superiores, ¿cierto? Montones de tipos de escuelas donde nosotros vamos a ver, si ustedes se fijan, un poco los niños siempre como en esta misma posición, ¿no? Como bien sentados y como todos ordenaditos, muy ordenaditos. Después, si seguimos, tenemos el espacio escolar, el patio, la sala de clase, los laboratorios, la biblioteca, todos los lugares donde las niñas y los niños van a realizar sus actividades, ¿cierto? Y como este espacio escolar, se fijan ustedes que la disciplina es algo que trasciende a la escuela, que cruza la escuela completa, no es solo la disciplina del cuerpo, es también la disciplina de la institución completa, de las salas, de los espacios, un poco lo que decía Sarmiento, ¿no? Cuando Sarmiento describía cómo tenían que ser las salas de asilo y decía los espacios tienen que ser ventilados, tienen que ser amplios, porque también había una cosa en esto de la limpieza, de la ventilación, que está muy asociado a las teorías higienistas también de principios del siglo XX, tiene que ver con esta idea de que mientras más yo estoy en un ambiente más sano, mi cuerpo va a estar más sano, y si mi cuerpo está sano, mi mente va a estar sana. Después, la educación. Isabel, perdona que te interrumpa, me gusta ver, o sea, me baja la intriga viendo qué cultivan, o sea, no solo las escuelas rurales, al parecer, sino que se ve también ahí un grupo de estudiantes o de alumnas o alumnos que estaban cultivando alguna cosa o plantando. ¿Cuán habitual era eso en el currículum de la educación en ese entonces? Porque hoy día parece un lujo, digamos, poder hacerlo. Era muy habitual porque, de hecho, la asignatura de botánica era una asignatura, por ejemplo, que tenía mucha relevancia en la escuela. Y que lamentablemente después desaparece. Si no hubiera desaparecido, a lo mejor la continuadora natural de esa asignatura hubiera sido la educación relativa al medio ambiente. Estoy pensando en la educación ambiental en la escuela. Entonces tenía mucha importancia. Y esto está muy asociado también a esa idea que se plantea desde el inicio de la sección de educar en los recursos naturales y en el cuidado también de esos recursos naturales.
Entonces, sí, efectivamente tenía gran importancia y, bueno, avicultura, siembra, huertos escolares, cosas que ahora, como tú dices, lamentablemente son un lujo en las escuelas. En esa época eran parte del desarrollo de las niñas y de los niños. Como también lo era, no sé, aprender a identificar la carne, por ejemplo, saber de qué parte del animal, ¿cierto?, es cada una. Todas esas cosas estaban incluidas en los currículos. Bueno, también tenemos la educación diferenciada por sexo, ¿no? Perdón, por género. Y ahí tenemos, ¿cierto?, muy marcada, esto uno lo puede ver, son temas que uno puede identificar rápidamente a partir de la fotografía. Una sección de lavado y planchado, por ejemplo, versus esta escuela, por ejemplo, con este taller de carpintería, que curiosamente por lo que dice la fotografía nosotros tendemos a pensar que está, porque dice, si ustedes se fijan, no sé si alcanzan a leer, pero dice, calle del Rosal, esquina de Cerro. Y ahí muy cerquita del cerro Santa Lucía, está la calle Rosal, que llega justo ahí a la orilla de la calle que bordea el cerro, así que probablemente puede que haya estado por ahí mismo este taller, ¿se fijan? Entonces, y uno empieza a identificar lugares, además que ya todos estos lugares que desaparecieron ciertamente. Si avanzamos, por ejemplo, a la próxima, podemos ver, por ejemplo, el currículum escolar, un poco lo que preguntaba Pedro, ¿no? Clases de música, clases de botánica o de otras especialidades. Acá, por ejemplo, otro tema súper importante, también muy conectado con lo que pasa a principios del siglo XX, es la asistencialidad escolar. Ustedes saben que la desnutrición se combatió en Chile a través de la escuela. Problemas como, no sé, los problemas de tiroides, muy comunes antiguamente, ¿cierto? Se combatieron a partir de la escuela, ¿cierto? Nosotros hemos variado y ahora los problemas de malnutrición están dados por el sobrepeso, por enfermedades cardíacas, diabetes y otras enfermedades asociadas a este tipo de malnutrición. A principios del siglo XX estaban asociadas a la tuberculosis, a la desnutrición flagrante, ¿cierto? Que hacía que muchas niñas y muchos niños, la única manera de salvarlos de una muerte prematura, como dice Domingo Villalobos, era llevarlos a las colonias escolares, por ejemplo. Entonces, todo esto, la salud, la importancia que se le da al lavado de dientes, al examen físico. Aquí, por ejemplo, tenemos en las colonias escolares estos niños que están acá abajo, que dice hay niños enfermos, son niños que van a las colonias escolares, porque a diferencia de lo que pasa hoy día, que el niño enfermo no lo llevan, si hay una actividad, ¿cierto?, ese niño se le deja en la casa. En esta época se privilegiaba llevar, por ejemplo, a las colonias escolares a los niños enfermos, porque era la única manera incluso a veces, de salvarles la vida. Entonces, cuentan los relatos de la época que cuando recién se crearon las colonias escolares, Domingo Villalobos, que era médico, un doctor proveniente de la masonería, se acercó mucho, digamos, a estos temas, él fue uno de los precursores, junto con Eloísa Díaz y otras personas de la época, que cuando empiezan las colonias escolares, él, como los padres estaban reticentes de dejar que los niños fueran, muchos de estos niños además trabajaban, los mandaban desde la casa, él fue sala por sala, buscando al más flaco, al más enfermo, al que se veía más débil, para llevarlos a estas colonias. Otra cosa que podemos ver, que además es un tema que a mí me apasiona, es el que tiene que ver con la situación de las infancias. La pobreza, por ejemplo, los problemas de salud. Y ahí nosotros podemos ver en esa foto, no sé si ustedes pueden apreciar, pero ahí por ejemplo, hay niños que están descalzos, ¿cierto? Una realidad muy común en la época, que además impedía que los niños fueran a la escuela, porque como dice por ahí algún parlamentario de la época, el señor en algún momento dice, si dejaran que los niños fueran a clases con ojotas, tendríamos muchos menos niños desertores, porque los padres les daba vergüenza que los hijos fueran sin zapatos, y no los dejaban ir con ojotas, que era esta cosa, ¿cierto?, que era como un pedazo de cuero que se enrollaba con una tira también de cuero en el pie, para que los niños no pisaran descalzos el suelo. Entonces, eso, por ejemplo, y siguiendo con eso mismo, tenemos, por ejemplo, esas fiestas a propósito de esto de la naturaleza, ¿no? La fiesta del árbol, una fiesta súper importante. Ahí hay una foto además que es muy bonita, es donde están todos esos alumnos de la escuela José Abelardo Núñez, que están con sus casas de pajarito, haciendo sus trabajos, o sea, un trabajo manual, digamos, y están en la quinta normal. Y si ustedes se fijan atrás, se ve el pabellón que actualmente es el Artequín, y que en esa época, ¿cierto? Obviamente no era ese museo. Y se ve, ¿cierto? Si nosotros pudiéramos esta fotografía ampliarla hacia
mirando hacia la pantalla, hacia la derecha, entonces estaría lo que hoy día nosotros conocemos como el Museo Ferroviario, todo esto al interior de la Quinta Normal. Entonces, después si seguimos con la siguiente, tenemos aquí, bueno, las ceremonias, los desfiles, tenemos una fotografía, por ejemplo, este es Roosevelt visitando Chile, ¿cierto? Fotografías muy bonitas de esta, por ejemplo, que es el desfile. Ustedes saben que a propósito de la ley de educación primaria obligatoria y de sus 100 años, ¿cierto? Cuando se promulga esa ley se hace un gran desfile en Chile, imagínense, fue una fiesta nacional el día de la ley de educación primaria obligatoria, desfilaron todos los que habían estado en esa ley, y esa fotografía que se muestra ahí está justo, pareciera, ¿cierto?, como justo fuera de la moneda. Bueno, y otras actividades diversas, no sé, por ejemplo, ahí tenemos una clase de flauta, ¿cierto?, una clase de tiro al blanco, paseos escolares, montones de cosas, ¿cierto?, de la cotidianidad. Y esto, que es lo que a mí personalmente me gusta muchísimo, tiene que ver con que uno también puede identificar en estas fotografías esos pequeños actos de resistencia de los niños, porque estamos hablando de una época donde para sacarse una foto había que estar un rato muy largo en la misma posición. Entonces, ¿cómo hacíamos para que estos niños... Entonces, por ejemplo, en esta fotografía que están todas las profesoras ahí de la escuela José Bernardo Suárez, muy elegantes, ellas todas muy parsimoniosas, ¿se fijan? Y se colaron en la foto sin querer todas las niñas que están arriba, apiñadas en la escalera, viendo cómo estaban sacando esa foto, ¿se fijan? O, por ejemplo, la siguiente de esto, si ustedes van a la próxima fotografía, está la fiesta del cepillo de dientes, que era muy importante en la época, ¿cierto? Y todos están en actitud de lavarse los dientes, o con la boca abierta, mostrando sus dientes impecables, o ¿cierto?, con el cepillo, y hay uno que está ahí al medio que está chupando el cepillo, que está haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que tiene que hacer, no sé. Su pequeño acto de resistencia, seguramente del aburrimiento y el tedio de toda la mañana estar parado para sacarse una foto, es decir, yo hago con mi cepillo lo que yo quiero. Entonces, esas cosas uno las empieza a identificar. En los libros también uno ve eso, cuando los niños le hacen las marcas al prócer, por ejemplo. Pero bueno, yo voy a quedar hasta ahí y le voy a dar el pase a la Nicole para que hable de esta otra parte que viene ahora, que es cortita. O sea, perdón si me alargué, discúlpenme, pero espero que no estén... Todo bien, Isabel, súper bien. Y ahora le vamos a dar el pase a la Nicole para que hable de esta parte más estética, que también es muy interesante de la fotografía. Yo un poco los introduje en este mundo de la historia de la educación y de todo lo que uno puede derivar, digamos, de este trabajo, de este material tan valioso. Muchas gracias. Ya, continuando con lo que Isabel señalaba al inicio sobre la creación de la sección de decorado y proyecciones escolares, es interesante detenerse en el tema de la imagen, como la fotografía y la imagen, porque si uno mira para atrás, uno se da cuenta que el uso de la imagen en la escuela ya venía en el siglo XIX, y de hecho nosotros podemos dar cuenta de eso, que desde la década de 1880, cuando empieza en Chile la reforma normal y primaria, comienzan a llegar muchas imágenes, grabados, por ejemplo. Los libros se llenan de imágenes. Es impresionante el cambio cuantitativo que se produce, por ejemplo, en los textos de estudio. Entonces, ¿y por qué, si podemos ver la otra, si nos detenemos en la otra diapositiva, por favor? Si nos detenemos en esta imagen, y también así un poco lo que ha ido hablando Pedro y también Isabel, cómo nosotros vemos, ¿cierto?, que se van construyendo realidades, y también podemos ir advirtiendo proyectos educativos, los ideales que se están de alguna manera representando desde el punto de vista visual. Y en el siglo XIX, por ejemplo, nosotros podemos identificar que hay representaciones que circulan principalmente en los grabados. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen de esta adolescente que lee un libro y que se repite bastante en esta cultura visual de la escuela primaria. El niño y la niña con un libro en las manos. Y es una representación, ¿cierto?, gráfica, un dibujo. Pero en el siglo XX, esta representación se va a corporalizar en los cuerpos de niñas y niños. Estos cuerpos, o este proyecto, ¿cierto?, de una infancia escolarizada que tiene ciertas características, va a tomar forma en estos cuerpos. Y específicamente en la sección de decorado escolar, cuando nosotros con Isabel revisamos las imágenes, podemos advertir esta intención, que las fotografías que hay
y que forman esta colección no son casuales, que se preparan los espacios, se preparan los escenarios, los cuerpos, los vestuarios, que hay una intención de generar una determinada imagen asociada a estos proyectos, ciertos culturales que se están abrazando y que se van plasmando en la escuela. Entonces van a aparecer un montón de conceptos en estas fotografías, como el orden, la austeridad, la disciplina. Y solamente quisiera detenerme en varias imágenes que se repiten dentro de la colección. Ahora sí podemos avanzar a la otra. Solamente detenernos en estas imágenes, en estas, que a mí me parecieron maravillosas, porque son distintas escuelas superiores que pasaron por el mismo espacio. Estas fotografías de curso fueron tomadas en el mismo lugar. Está la Escuela Superior número 103, la Escuela Superior número 151, la 44, la 24, la Escuela Superior número 4 y la 11. Todas estas escuelas que son distintas, la foto de curso fue sacada en el mismo espacio. Entonces, eso resulta sumamente interesante porque da cuenta de esta intención, ¿cierto?, que Isabel ha ido hablando, ¿cierto?, en esta sección de decorado y proyecciones escolares. Ahora, si nosotros vamos un poquito como a la reflexión teórica, uno advierte que se están construyendo y se están plasmando proyectos. Y de hecho a mí me gusta mucho esta idea que trabaja John Berger, esta idea de la fotografía que construye realidades y que la elección de los sucesos fotográficos, ¿cierto?, es una construcción cultural y vinculado con eso, con esta idea de la pose. Cómo la foto de curso o la fotografía del curso tiene una determinada pose, y esto obviamente está relacionado con el trabajo de Roland Barthes, ¿cierto?, que en el instante de que el fotografiado, ¿cierto?, es consciente que hay una cámara, posa. Entonces, en este acto de posar frente a la cámara, uno se fabrica cómo uno quiere ser plasmado para la posterioridad. Y en este caso específico de estas fotos de curso, hay una fabricación de una imagen, ¿cierto?, que se busca plasmar en este contexto, ¿cierto?, de la escuela pública. Y si nos detenemos en estas imágenes, uno observa elementos, por ejemplo, la foto apaisada, el escenario, este dominio, ¿cierto?, de lo lineal horizontal, los cuerpos que hay sentados, otros que están de pie, otros cuerpos que están estáticos, que están muy rectos, que están limpios, la seriedad de los rostros, ¿cierto?, de los que están posando, la formalidad. Todo esto que se está presentando frente a la cámara, también la simetría, las proporciones, hay un montón de elementos que uno, cuando empieza a detenerse en la fotografía, uno comienza a advertir, y que finalmente no son conceptos aislados. Cuando uno habla de orden, linealidad, seriedad, austeridad, son conceptos que están fundando proyectos educativos, y eso resulta interesante porque si pensamos en esa época, estos elementos nos están hablando de este ideario escolarizante, que buscaba modelar los cuerpos y sentimientos de niñas y niños que asistían a la escuela. Entonces, estos conceptos que se plasman en las fotos, en la fotografía, no son al azar, no son cosas casuales. Están dialogando con el proyecto país de esa época. Ahora bien, como bien lo mostraba también la Isabel recién, en esta fotografía siempre hay actos de resistencia y que quedan plasmados una vez que se revela la fotografía, ¿cierto? Estas niñas que aparecen arriba, o también nosotros en el museo tenemos fotografía de una foto de curso, en donde están todos los niños serios, estáticos, y uno de los niños aparece imitando el gesto de un boxeador, y el compañero está muerto de la risa. Esos dos niños rompen esa lógica que la foto de curso intenta dar cuenta. Entonces, esto es solamente un ejemplo, porque finalmente uno con todo este material, es impresionante las aristas que uno puede abordar, desde la estética, desde la historia de la educación, los temas que se mezclan, es todo un mundo que hay en esta colección y que está disponible en el repositorio. Y como bien señalaba la María Isabel, ¿cierto?, acá en estas imágenes que están en el repositorio podemos ver los niveles educativos, podemos ver la formación de profesores, podemos ver todo el tema de la asistencialidad escolar, procesos educativos, por ejemplo, asociados a la ley de instrucción primaria obligatoria, los
espacios escolares. Es interesante eso, cómo en estos pequeños detalles uno va advirtiendo en la escuela. La biblioteca, la huerta, el patio y también todo lo que tiene que ver con el disciplinamiento de los cuerpos de los niños y de las niñas y también de las maestras y maestros, el vestuario, la posición y también la resistencia. Entonces, en esta colección de decorado, nosotros con estas fotografías podemos advertir toda una construcción cultural, ¿cierto?, que hay detrás, pero también los proyectos y procesos educativos que se van, y en estos procesos y proyectos obviamente se van plasmando idearios, conceptos, ¿cierto? Y toda podría ser una ideología que hay detrás, que finalmente estas fotografías de decorado no son una cosa casual, sino que, como bien estaba en el título de esta presentación, son parte de estas ideas que se buscaban transmitir en la escuela pública chilena. Perfecto, sí. Bueno, hay desde luego, y ahí uno puede sacar, hay una intención o hay un trasfondo europeizante, uno puede pensar, digamos, pero también, y eso sáquenme de error, me parece que hay algunas fotos donde hay convivencia étnica, por decirlo de alguna forma, o incorporación de gente que viene del campo, de origen no necesariamente urbano, y donde empiezan a mezclarse un poco las distintas vertientes étnicas, por llamarlas de alguna forma, en Chile. Porque lo que vemos aquí, de alguna manera, Nicole, yo creo es una traducción del sistema europeo a nuestra realidad local. Exactamente, hay una suerte de apropiación, ¿cierto? Porque finalmente uno acá, el referente es en esta época de Europa. De hecho, cuando uno se detiene en el vestuario, por ejemplo, uno por la literatura sabe el tipo de vestuario que se acerca a este vestuario que se considera civilizado y que los profesores están portando, ¿cierto? El traje, y también desde el punto de vista de los colores. Los colores que se van a usar son colores oscuros, una gama oscura, y que eso también se relaciona con este canon europeizante que se considera lo civilizado en esa época. Entonces, de alguna manera, este proyecto, que en el siglo XIX era un proyecto, a inicios del siglo XX, uno comienza a advertir que se corporaliza, que finalmente se hace carne. De hecho, hay toda una serie de imágenes que dan cuenta de las escenas de lectura y el valor de la cultura escrita, por ejemplo, menospreciando la tradición oral, y relevan lo escrito, porque finalmente ser civilizado era estar en el mundo de las letras. Y esas imágenes que son grabados, que circulan mucho en el siglo XIX, donde muestra a los niños con libros, en el siglo XX las vemos después en fotografías de niños que están leyendo al aire libre, que están leyendo en la biblioteca o en otros espacios de la escuela. Entonces es interesante porque estos elementos que en el siglo XIX se plasman como un proyecto escolarizante que está fundado en un concepto que es la virtud del ciudadano, después se va a encarnar en la escuela, pero obviamente, y eso no se nos puede olvidar, en estos procesos ciertos de apropiación siempre hay resistencia, hay resignificaciones, siempre. Nunca los proyectos se plasman así de fácil, siempre hay procesos de resistencia y apropiaciones de parte de los sujetos, siempre. Vemos Disculpa. aquí esta imagen, sí. Sí, que me gustaría decir algo con respecto a la pregunta que tú hiciste, a la segunda parte de la pregunta, con respecto a esta, como un poco, tú dices, como incorporación, como de ciertos, como de otros grupos étnicos, si uno analiza el proceso de escolarización en Chile, está lo más alejado de esa intención, digamos. El proceso educativo en Chile se instauró como un proceso donde las minorías étnicas no tenían cabida, no tenían ninguna cabida en términos de representación de sus culturas en la escuela. Es más, por ejemplo, los niños de origen mapuche que llegaban a las escuelas se les prohibía hablar en su idioma.
y se les enseñaba a leer y a escribir en español, siendo que, en castellano, ¿cierto? Siendo que muchos de esos niños la primera vez que se enfrentaban al contacto de una lengua que no fuera la de ellos era cuando entraban a la escuela. Entonces era súper violento, porque es como que uno entra al colegio, ¿cierto? Le enseñan a hablar en ruso, o sea, le enseñan a leer en ruso. Entonces, y muchas fotografías, y eso se da en otras fotografías también, había como mucho de puesta en escena, entonces no necesariamente, por ejemplo, nosotros tenemos fotografías en el museo donde hay niños que están vestidos con su traje, con sus atuendos, digamos, culturales, pero dentro de una lógica de ver esto como folclore, no como una cosa, digamos, o como una cosa externa, no como parte de la cultura de la escuela. No hubo esa intención de integrar, todo lo contrario, el proceso civilizatorio chileno lo que hizo fue precisamente homogeneizar, todo lo contrario, en la escuela. Sí, civilizatorio, ese es un poco educativo, pero más bien civilizatorio, en el fondo imponer una forma de entender, claro, la manera de estar en el mundo. Llevamos más de una hora, nos hemos pasado un poco de una hora. Voy a tomar una pregunta que aparece en el chat que habla, Nemesio Orellana pregunta, buenas tardes, tremendo tema, y pregunta, ¿existe una arquitectura específica para las escuelas normalistas en Chile? Sí, existe o sea, sí, no es que haya un solo modelo de plano para todas las escuelas normales, pero sí hubo una intención de construir escuelas normales. Uno podría decir un momento más como incipiente y después ya un momento que pasa por la creación de otro organismo que es la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, pero en un primer periodo, por ejemplo, cuando se crea cuando la escuela normal de niñas que dijo Nicole que estaba en la calle Portugal, ¿cierto? Se va al edificio actual, ese edificio se construye especialmente como un edificio para la escuela normal de niñas de Santiago. Y ese edificio, para eso se contrata a un arquitecto francés que se llamaba Henri Villeneuve, que va a construir el INBA también, el Internado Nacional Barros Arana, va a ser el encargado de la Escuela Normal de Talca y de otras instituciones emblemáticas de la época. Estoy pensando, bueno, y este señor, digamos, y eso se va a crear en una época de lo que se llamaron las escuelas palacio. Pero efectivamente hay una intención de construir, y bueno, y más adelante, en la década del 30 más o menos, aparece la Sociedad de Constructora de Establecimientos Educacionales que también va a trabajar muchísimo. O sea, hay un tipo de escuela, un formato de escuela pública, más que de escuela. Lo que pasa es que las escuelas normales, para servir la distinción, eran las escuelas que formaban a los profesores. Lo otro era donde trabajaban los profesores normalistas, que la mayoría trabajaba en la escuela pública. Entonces, hubo una intención de construir edificios para las escuelas públicas y también para construir escuelas normales, pero no había un solo plano, digamos, por llamarlo de alguna manera, sino que fueron varios los proyectos que se hicieron dependiendo de la época. Entiendo. Me imagino también, si uno habla de disciplinamiento, la conformación del espacio, ciertas tipologías siempre ayuda, viene de la mano. Los hospitales, las escuelas, digamos, son efectivamente lugares donde se parecen bastante sospechosamente a las cárceles. Mucho concreto, harto barrote, y eso digamos, algo que, bueno, podemos analizar, digamos, dentro de otro contexto. Estamos llegando al final. Y ha sido, por lo menos para mí, alucinante ver la cantidad de información que hemos obtenido de estas imágenes, de este hallazgo realizado de manera fortuita. Kimberly, os dejo la pregunta abierta. ¿Cuál va a ser el destino de estas imágenes, como aparte de haber sido ya digitalizadas y estar disponibles en el repositorio, dónde van a ir a parar los originales? Bueno, nuestro proyecto en conjunto, se puede decir así, es que esté también en la colección original, que está en el Museo de la como Educación, ahí en Santiago. ¿Por qué hicimos eso? Primero porque las colecciones deberían estar todas juntas
Isabel ya estaban trabajando en una colección así como similar y que era parte de esta. Entonces, el origen lógico es que deben estar ahí en conjunto. Pero sí o sí, para que toda, así como la gente puedan acceder a ella de una manera gratuita, es en el repositorio digital. Y ahí se pueden descargar estas fotos, verlas. Si quieren investigar más, por favor, háganlo porque son preciosas. O sea, aquí vimos como el 10% de la totalidad, pero hay fotos demasiado, demasiado importantes también en Chile sobre las transiciones políticas, sobre las transiciones también educacionales. Yo creo, Así que por favor, verla. Bueno, y dentro de Centex, no, dale. perdona, dentro de Centex también vamos a hacer diferentes hitos para que estén atentos y vamos a renovar nuestro repositorio digital, en donde la gente también puede verla de una Quería manera mucho más aprovechar, accesible. o sea, que tal vez hay una ley de archivos que creo que está, no sé si en pañales o está ahí tratando de salir. Sería bueno Sí, que quizás cerremos un poco con eso, sí, dándole un empujón o hablando un poco sobre los principales lineamientos y beneficios que podría tener algo así. No sé si Kim, ¿quieres partir? sí, mira que justamente Ilonka estaba viendo en sus comentarios y yo lo encuentro así como la razón, porque al final, si una institución o una empresa o cualquier como garante de esta también información no la da a conocer y no la preserva, que se pierde historia. Entonces, diferentes hitos como este, en si se hace una política sobre archivos, sobre todo, sobre la recuperación, y se preservan, o sea, desde ahí vamos a empezar a descubrir esta u otras colecciones mucho más interesantes, porque en Chile todavía hay muchos archivos que están perdidos y pasan también por este nivel de como política o como voluntades al final. Isabel y Nicole seguramente Isabel, si querrán quieres hablar. agregar algo. Sí, Nicole, no sé si tú quieres decir algo, que como no vemos a Nicole, ¿sabes? No sé, nos cuesta más. No ven mis gestos. Hay que dibujar a la Nicole ya que está. Claro, es complejo ser solo una foto. Eh, Primero, a mí me gustaría, claro, lo que dice Kimberly, ¿cierto? Que finalmente estas colecciones que son sumamente importantes y que lamentablemente están dispersas. Nosotros, como bien decía Isabel, tenemos unas pocas, otras están en otras instituciones, otras las tienen allá en el Centex, y que hay que hacer, yo pienso, no sé, como que yo imagino en mi cabeza en algún momento que esta colección se reúna, como que se reúna o tener este catastro, ¿cierto? Un catastro que permita saber dónde están todas las fotos de decorado escolar. Pero también lo que señala Kimberly, que a veces, muchas veces, poner en valor estas colecciones van de la mano de la voluntad de las personas y no hay políticas detrás. Políticas que estén enfocadas a la conservación del patrimonio, de nuestra memoria, porque esto es parte de nuestra memoria. Y finalmente, si no es porque Kimberly hace todo un esfuerzo que nosotros hemos ido viendo en el museo, ella llegando al museo desde Valparaíso, mostrándonos las fotos, encantándonos, aunque eso no fue tan difícil encantarnos, pero haciendo todos unos esfuerzos, ¿cierto?, para que podamos hoy día, ¿cierto?, ver el repositorio y que además ese otro tema muy importante, el acceso. Porque finalmente tenemos los archivos existen, algunos no están obviamente catalogados, están guardados en caja, pero un elemento importante desde el punto de vista de la archivística, ¿cierto?, es el acceso, porque los archivos existen, pero si no tenemos acceso a ellos es un gran problema. Y lo que se ha hecho acá es muy importante que uno pueda ingresar a la página del repositorio y pueda ver las imágenes y no haya ningún otro problema, a veces problemas ciertos físicos, porque no sé, hay horarios determinados de atención o no se puede acceder porque están en mal estado de conservación la fotografía. Entonces que hay un esfuerzo, además de rescatar, de poner en valor y dar acceso a la comunidad, ¿cierto?, de esta fotografía. Entonces eso también me parece importante destacar todo este trabajo que se ha ido realizando durante todos estos meses y que no sé, y que ha sido liderado por la Kimberly, que nosotros la hemos visto en este trabajo codo a codo, cierto, diario, para poder estar aquí hoy día y poder estar hablando de esta fotografía.
Muy bien. Isabel, ¿se te ocurre alguna palabra de cierre? Sí, no sé mucho, una palabra de cierre yo creo que mucho, pero yo creo que lo primero es decir de que, como dijo la Nicole, ¿cierto? También esto tiene que ver mucho con las voluntades, cuando no existen los mecanismos, ¿cierto? Lo que salva finalmente a las sociedades es la solidaridad y la generosidad. Y en estos tiempos lo hemos notado más que nunca, ¿no? De que lo importante que es a veces ser generoso, aunque sea con cosas, con gestos muy pequeños. Entonces, yo creo que es súper importante todo este proceso porque este proceso muestra un poco los avatares que tenemos generalmente las instituciones culturales y que muchas veces, más allá de esos avatares, siempre las personas que trabajan en ellos son las que dan como ciertas luces como para poder continuar o mejorar el trabajo. Entonces, me da un poco de pena pensar que si nos hubiéramos podido concretar la idea de Lelonca hace ya 15 años atrás, a lo mejor esas fotos, esas placas que ahora están quebradas, a lo mejor no estarían quebradas. A lo mejor podríamos también haber extraído esa información que debe ser seguramente muy valiosa. Pero tampoco hay que llorar sobre la leche derramada, eso no se pudo hacer, ahora sí, y en este momento creo que lo primero es darle las gracias infinitas a toda la gente que ha participado históricamente en este proceso, desde la Ilonca para adelante, pasando por todos los que en algún momento tuvieron la intención, por las personas que lo guardaron, porque igual hay un gesto de cariño en guardar eso en una caja, también podría haber sido botarlo a la basura, o dejarlo así nomás, entre una bolsa de plástico, que pasara lo que fuera a pasar. Agradecerle mucho, de verdad, muy sinceramente a la Kimberly por su generosidad, por su capacidad de trabajo, porque de verdad, además que está muy bien digitalizada la fotografía, se puede realmente llegar a un detalle muy, muy grande de precisión con respecto a cada una de las escenas, lo que es muy importante a la hora de investigar las fotografías. Y también todo el cariño que ella le ha puesto, yo se lo agradezco enormemente, bueno, a Rosario y toda la gente Rocío, la gente que ha estado ahí, también apoyándola, porque también ella no puede hacer eso sola, por mucho que uno quiera, digamos, realizar un trabajo, si a uno no la apoya en las jefaturas que tiene ese trabajo, no se puede realizar, y eso también es súper importante, que a uno le den el espacio para hacerlo. Entonces también se agradece a las personas, ¿cierto?, con las que ella trabaja y que le permitieron poder hacer ese trabajo. Y solamente decir de que nosotros esperamos, de verdad, sinceramente, de que ese archivo llegue al museo, porque no solamente porque va a estar bien resguardado, porque ya las chicas están haciendo todo para resguardarlo, así que tampoco está en peligro en estos momentos, está estabilizado, está bien, pero creemos que el Museo de la Educación es un buen lugar porque nosotros trabajamos desde la historia educativa, pero también desde la memoria educativa. Y es súper importante rescatar esa parte, que es tan importante como la otra, y que tiene que ver con esa gente anónima que aparece en esas fotos, de los que muchos nunca vamos a saber ni siquiera quiénes fueron, nunca vamos a saber quién fuese el del cepillo de dientes, ¿cierto? O las que estaban detrás de la escalera viendo qué estaban haciendo las profesoras, pero a través de esa historia vamos a poder conocer la historia de otros niños que a lo mejor sí conocemos, que son los de este tiempo, que también van a requerir contención y van a requerir tener ciertos símbolos y ciertos referentes. Entonces, queríamos que esto también ayude a esa memoria educativa, sobre todo este año, que para las profesoras y los profesores ha sido un año tan difícil. Si hay alguien que tenía que reconvertirse así, pero de golpe y porrazo, y que han tenido que hacer un trabajo, pero titánico, han sido ellas y ellos. De verdad ha sido un trabajo enorme, todo lo que han tenido que hacer y cómo se las han arreglado para seguir con sus clases, con sus niños, llegando a todos ellos, hablando con los apoderados, y con todos los problemas que hay. Entonces, poder valorar el trabajo docente en un momento como este es súper importante, y va a ser mucho más importante todavía cuando podamos reabrir nuestras puertas al público y podamos hacer actividades con ellos y para ellos. Así que yo feliz y agradecida, lo único que puedo dar es agradecimientos por habernos dejado participar de este maravilloso proyecto. Maravilloso. Es un final muy prometedor. Me quedo con esa visión del material rescatado como algo vivo que felizmente pasa a completar la colección y queda como una lección que nos informa sobre los procesos que hoy día mismo vivimos, no solamente lo que ocurrió en el pasado. Así que yo a nombre de Centex les doy las gracias, Isabel y Nicole, por supuesto a nuestra querida Kim,
Y quiero invitarlas y invitar a todas, a todos para mañana, que tenemos la tercera mesa que cierra esta actividad del mes de la fotografía, donde vamos a estar hablando con fotógrafos contemporáneos jóvenes de distintas regiones de Chile. Va a estar Pía Acuña desde Atacama, va a estar Felipe Muñoz Tirado desde Coquimbo y va a estar Cristian Arriagada desde Valdivia. Este va a ser un diálogo que va a conducir la jefa del área de fotografía, Jimena Moreno, y en el mismo formato y en la misma hora será muy interesante, por lo tanto, ver cómo esos jóvenes de alguna manera están también con su mirada escudriñando la realidad que tenemos hoy día. Más agradecimientos yo creo que no puedo dar, así que gracias será... a ti también por tu excelente conducción. Gracias, gracias Isabel. Gracias, Pedro. Queda el momento de hacer el gesto, de levantar la mano y decir hasta la próxima. Nos vemos aquí en las pantallas. Espero que pronto en la realidad.